Un saludo muy especial para todos los oyentes a esta hora de la mañana. Sean todos bienvenidos a esta su emisora Alegría y Gozo a través de su programa Apologética Católica. Necesita de ti para evangelizar. Bueno, una nueva semana, un nuevo día, iniciamos en el nombre del Señor y bueno, aquí estamos para todos ustedes para compartir todos los temas relacionados con la apologética. Así que cualquier hermano o hermana que tenga alguna duda, alguna pregunta con respecto a los temas anteriores, pues pueden comunicarse a nuestra línea WhatsApp 312-698-4579. Que con obras y palabras glorifiques a Dios. Y sin más preámbulos, vamos a darle la bienvenida al Padre Miguel Ángel, que ya se encuentra aquí en las instalaciones de Alegría y Gozo. Padre, muy buenos días, que el Señor lo bendiga. Buenos días, Henry, a todos los oyentes que en este momento entran en sintonía. Sean todos bienvenidos. Tu hermano católico, vive tu fe, ama a Jesús y comprometete. Católico. Bueno, como siempre vamos a iniciar con una oración, ofreciendo al Señor no solamente este día, sino esta semana que iniciamos. Santo y Divino Espíritu, llénanos plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tus dones, gracias y carismas. Necesitamos de tu presencia que nos fortifique, sobre todo en los momentos de debilidad, en los momentos de duda, en los momentos de tristeza, de angustia. Necesitamos de tu presencia, Señor. Tu presencia siempre nos fortalece con tu misericordia, con tu bondad y compasión y piedad. Te pedimos hoy que nos acompañes, no solamente en este día, sino en esta semana que iniciamos, en todas las actividades, que todas vayan tendiendo hacia ti, que todo nuestro trabajo, todas las obras que hagamos con nuestras manos, con nuestro corazón, con nuestra mente, sean centradas en tu presencia. Te pedimos, Señor, que bendiga también a aquellas personas que entran en contacto con nosotros, aquellas personas que siempre están a nuestro lado. Bendícelas, Señor, te las colocamos en tus manos, sobre todo aquellas personas que están sufriendo, que están en el lecho del dolor, que están de pronto sufriendo no solamente a nivel físico, sino también de pronto a nivel espiritual. Te las encomendamos, Señor, para que ellas también sean tocadas por tu presencia, por tu mano poderosa, sanadora y liberadora, para que ellas puedan sentir también tu presencia misericordiosa y tu presencia de bondad y de amor. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bien, hermanos, como ya habíamos dicho en estos programas anteriores, estamos tratando de dar razón de nuestra esperanza, dar razón de nuestra fe, de lo que nosotros creemos. Creemos porque estamos seguros de lo que creemos es la verdad, que no estamos en un camino equivocado, que no vamos por una senda distinta y tergiversada, sino que vamos por la senda y el camino que es de Jesucristo y estamos en la verdad. Hoy quiero invitarles para que me acompañen en un tema que no es como tan común, pero que de alguna manera siempre se presenta en muchas ocasiones, y es el de los anticristos. En la Sagrada Escritura habla de los anticristos. El anticristo, sobre todo en la primera carta de San Juan, en el capítulo 2, y bueno, en otros sitios también habla del anticristo. Pero vamos a iniciar primero, les invito pues a recordar el Evangelio de ayer. El Evangelio de ayer era de Juan, capítulo 13, del versículo 31 al 35. Vamos a leer el versículo 34 y 35 del Evangelio de San Juan, capítulo 13, para que noten ustedes cómo es necesario que nosotros tengamos muy firmes
nuestro seguimiento de Cristo, es decir, nuestro cristianismo. Y cuando llegue una persona a decirle a usted que yo soy cristiano, y desde que yo era católico, y estaba en la oscuridad, estaba en las tinieblas, pero cuando conocí el Evangelio de Cristo, he descubierto la luz. Y vamos a ver este texto. Con este texto, ustedes van a descubrir si realmente ellos son católicos, son cristianos o no, si son seguidores de Jesucristo o no. Con este solamente vamos a analizar, bueno, hay muchos, pero les voy a proponer 2 textos para que nos aprendamos de memoria. Y cualquier encuentro que tengas con una persona que no comparte nuestra fe, con un hermano de estos esperados que llegan tocando a la puerta, usted simplemente le saca este texto o el siguiente. Vamos a leer 2 textos, para que vean ustedes que allí ya se puede presentar un preámbulo de los anticristos, de aquellos que no son cristianos. Y se los voy a demostrar, o mejor, no yo, sino la Sagrada Escritura, a través de esta pequeña explicación que vamos a dar. Vamos a empezar entonces con este texto, con el Evangelio que leímos en la Eucaristía del domingo de ayer, el 5º domingo de Pascua. Vamos a leer en el versículo 34 y 35 del Evangelio de San Juan, capítulo 13. Os doy un mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo. Vamos a ver cuál es el mandamiento nuevo de Jesucristo. Que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también entre vosotros. Bueno, entonces, resulta que Jesucristo les dice a los discípulos que les va a dar un mandamiento nuevo. Los discípulos, como nosotros, como que uno para la oreja, pone mucha atención, afina el oído para ver cuál es el mandamiento nuevo, porque ellos tenían muchos mandamientos. El Levítico, por ejemplo, está lleno de puras leyes, de principios, etcétera. El Deuteronomio también, etcétera. La ley, inclusive se le dice a esos 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, la Torá que significa ley para el pueblo judío. La Torá, es decir, estos primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, es como para nosotros el Evangelio. Eso es para el pueblo judío la Torá, es decir, estos primeros 5 libros. Y allí habían muchos mandamientos. Dentro de esos mandamientos estaba el mandamiento del amor. Entonces, ¿dónde radica la novedad? En la primera partecita, amaos los unos a los otros, eso no era una novedad, porque ya estaba escrito. Por ejemplo, no lo vamos a leer, pero para que ustedes tengan referencia, cuando Jesucristo se encuentra con el maestro de la ley, el maestro de la ley le pregunta, Mateo capítulo 22, versículo 34, por allí, dice, Señor, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y Jesucristo le saca Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es tu único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, etc. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, la primera parte. Y le dice Jesucristo, y el segundo es igual a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No está ahí en Deuteronomio, eso está en Levítico capítulo 19, versículo 18. No tendrás odio contra tu prójimo, no perseguirás a tu prójimo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso dice el Levítico. Bueno, Levítico 19, 18. De modo que no era una novedad hasta ahí esta primera parte del amor. Dice, este es mi mandamiento y os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros. Eso ya estaba en el Antiguo Testamento. ¿Dónde está la novedad? En la segunda partecita, cuando él dice, como yo
os he amado. Ahí está la novedad. La novedad esta es como Jesucristo nos ha amado. Y voy a explicarles así muy brevemente porque ya en algunas ocasiones lo hemos explicado. Ustedes saben que la cruz tiene dos direcciones, tiene dos maderos, uno vertical y el otro horizontal. Cuando Jesucristo les dice, amaos los unos a los otros, se está refiriendo de alguna manera a esa relación con el otro, que es una relación horizontal, es como la dirección de la cruz horizontal. Luego dice, como yo os he amado, la dirección vertical. Jesucristo se hizo hombre por amor a nosotros, lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 6 en adelante. No hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario se anonadó a sí mismo y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, es decir, pasando como un hombre cualquiera, y rebajándose hasta una muerte y una muerte de cruz. ¿Cómo dice Jesucristo a los discípulos? Como yo os he amado. ¿Cómo nos ha amado Jesucristo? En la cruz. Así, de esa manera. De modo que, ¿dónde está la novedad del amor? Está en dar la vida. Dar la vida al estilo de Jesucristo, al estilo de Jesús, que se crucificó en la cruz. ¿Que entonces nosotros estamos llamados a crucificarnos? No, porque eso ya hoy día no impera ni ejerce ninguna importancia dentro de la sociedad la crucifixión, sino dar la vida, dar la vida. De modo que allí radica la novedad del amor. La novedad del amor está en dar la vida, en la misión que Dios le ha dado, al estilo de Jesucristo. Así como Jesucristo dio la vida por nosotros en la cruz, en esa dimensión de la cruz, es decir, en esa perfección del amor a Dios y del amor al hermano. Del amor al hermano, la dirección del palito de la cruz horizontal, y el amor a Dios. Por eso dice Jesucristo, le responde Jesucristo al maestro de la ley. Por allá en Mateo, como ya les dije, Mateo 22, 34, le responde, el primer mandamiento es el palito vertical, amar a Dios con todo el corazón, palito vertical, la dirección vertical. Luego, el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento principal, no hay mandamiento más importante que esto. ¿Por qué? Porque ahí está la cruz. Amar al otro como a sí mismo es la dirección horizontal. De modo que esa es la novedad del amor, la novedad del mandamiento de Jesucristo. Y no puede haber más, no puede haber más. Es decir, inclusive en el mismo San Juan, si quiere, ese sí lo podemos leer, para que ustedes noten la fuerza que Jesucristo le da a este mandamiento. Juan, también ahí Juan capítulo 15, versículo 12. Vamos a leer ese versículo. Yo me lo sé, pero para que ustedes observen cómo Jesucristo insiste sobre este mandamiento y sobre la novedad, ¿dónde radica la novedad? Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Sí. Nadie tiene mayor amor. Ahí está la clave. Nadie tiene mayor amor. Nadie tiene mayor amor. Es decir, no hay un mandamiento más importante, como le respondió Jesucristo al maestro de la ley. No hay mandamiento más importante que eso. No hay amor más grande. Siga. Que el que da su vida por sus amigos. Sí. Aquí está la clave que yo ya les estoy explicando. Dar la vida. Dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida. No hay amor más grande que dar la vida por unos hijos, por un matrimonio, por una fidelidad, por un perdón, por una esposa, por un esposo, por un trabajo, en la enfermedad, por un enfermo, cuidando a un enfermo. No hay amor más grande que eso. No existe. No hay un amor más grande que dar la vida por la misión que el Señor ha colocado en sus manos. Bueno, todo esto
que les estoy explicando, no me estoy alejando del tema de hoy. Los estoy explicando para que ustedes observen cómo cuando yo entré ahora al tema específico del anticristo, para que vean ustedes y noten y puedan comparar si realmente aquellos que nos critican, que nos atacan a los católicos, realmente son cristianos y se podrían llamar cristianos. Allí está la novedad. Ahora bien, vamos a continuar ahora sí. Pero antes de pasar a hablar de los anticristos que dice San Juan en la primera carta su primera carta, capítulo 2, versículo 18, antes de entrar allí, vamos a leer Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, primera carta de San Juan, capítulo 4, versículo 20. Que es el otro texto que también ustedes podrían aprendérselo. Se lo podrían ustedes también aprender, para que lo puedan comparar. Lo que dice Jesucristo allí en este contexto de la última cena, porque era en el contexto de la última cena, después del lavatorio de los pies, y después de que sale Judas, dice el texto, sale Judas, Jesucristo les dijo a los discípulos, ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y Dios ha sido glorificado en él. Y empieza pues allí el discurso que ya leímos ayer en el Evangelio de la Eucaristía. Pero para que ustedes comparen este pensamiento y este discurso y este mandamiento que les dice Jesucristo a los discípulos con lo que dice San Juan. Si alguno dice, yo amo a Dios, y a la vez odia a su hermano. Bueno, usted le puede sacar ese texto a aquella persona que viene a hablar con usted. Le dice, bueno, ¿usted ama a Dios? Sí, claro, nosotros amamos a Dios, gloria a Dios, bendito sea el Señor. Hemos recibido del Señor el Espíritu Santo, la fuerza del Altísimo, hemos recibido la luz y por eso ya salimos de las tinieblas. Bueno, en fin, gloria a Dios, aleluya. Muy bien. Aman a Dios, muy bien. Pero viene la segunda partecita. Seguimos con el mismo texto del encuentro de Jesucristo con el maestro de la ley. El maestro de la ley le preguntó, ¿cuál es el mandamiento principal? Y le dijo, no hay mandamiento principal que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, etcétera, y a su prójimo como a sí mismo. Vea cómo lo confirma San Juan en esta primera carta, capítulo 4, versículo 20. Quien dice que ama a Dios, el palito vertical de la cruz, quien dice que ama a Dios, siga. Y a la vez odia a su hermano. Y no existe el otro palito, porque odia a su hermano. Es un mentiroso. Es un mentiroso. O sea, ahí no hay cruz. Ese no es el amor de Dios. Ese no es el mandamiento de Jesucristo. Entonces una persona no se puede llamar cristiano si no pone en práctica esa palabra. No se puede llamar cristiano. Una vez yo le dije, me encontré con una persona pero ¿usted por qué se llama cristiano? Si la misma Sagrada Escritura, la suya de usted, le está diciendo que usted es un mentiroso y a usted lo engañaron. Porque el que dice que ama a Dios, gloria a Dios y mucha alabanza a Dios por allá en los cultos, por allá en las reuniones y demás, y después odia a su hermano, es un mentiroso. Porque decir que el Papa es una bestia, decir que la Iglesia Católica es una ramera, decir que la Iglesia Católica es la prostituta, ¿eso es amor? ¿Eso será amar? Usted le pregunta. Usted le puede preguntar antes, como yo lo he hecho, usted le puede preguntar al que viene a hablar con usted, bueno, usted, la Iglesia Católica, ¿qué significa para usted? ¿Qué significa la Iglesia Católica para usted? Ah, no, que allá nos han dicho que la prostituta, la ramera, etcétera. ¿Y eso es amor? ¿Eso es cumplir el mandamiento de Jesucristo? Son mentirosos. Ahí la misma Biblia los está delatando. Y yo ayer en la homilía les decía a la gente, usted
Ojalá que me muestre un video donde aparezca un papa, donde aparezca un obispo, donde aparezca un cardenal, donde aparezca un arzobispo, etcétera, hablando mal, pestes y denigrando de los evangélicos y protestantes. No. Inclusive, ayer una persona se levantó en medio de la homilía y me dijo, no, al contrario, el Papa está llamando a la conversión, está llamando al amor, está llamando a la comunión. Al contrario. Entonces nosotros sí ponemos en práctica esa palabra, pero ellos no. Porque hablar mal de la Iglesia Católica, eso es un anticristo. ¿Qué más claro que eso? No puede haber. El que habla mal, denigra de la fe católica, es un anticristo. Y es una persona que no puede llamarse cristiano. Ahora vamos a, nuevamente, Juan capítulo, ahora sí vamos a leer el capítulo 13, versículo 35, el versículo 35, para que vean ustedes que ahora sí me pueden entender y me pueden comprender lo que yo les estoy tratando de explicar. Lo va a decir el mismo Jesucristo en este versículo. Todos conocerán que sois discípulos míos. Todos conocerán que sois discípulos míos. Es decir, todos conocerán que aquel que diga que es cristiano, realmente lo es. Vamos a ver, ¿en qué se conoce que una persona sea verdadero cristiano, verdadero seguidor de Cristo? ¿En qué se conoce? ¿En cuál es el signo? ¿Cuál es la señal? En una cosa. En una cosa. En que os tenéis amor los unos a los otros. Que nos tenéis amor los unos a... en el amor. Hablar pestes, denigrar de la Iglesia Católica, de los católicos, de la fe católica, del Papa, de los obispos, de los sacerdotes, de los ministros, ¿eso es amor? Pues simplemente pregunto, ¿eso será amor? Porque dice Jesucristo, el que quiera ser mi discípulo, que tome su cruz y me siga. ¿Y cuál es la cruz? La cruz del amor. El amor a Dios y el amor al otro. Y esta será la señal por la que todos los que nos vean, todos los demás, van a saber que realmente es discípulo mío. ¿Quién puede hablar mal del Papa? Si el Papa, al contrario, está hablando bien de los hermanos separados, de nuestros hermanos esperados, los está convocando, está tratando de establecer la comunión. ¿Cuál pastor? Que me muestre uno, al menos uno. ¿Cuál pastor de la confesión de fe que quieran? Que me lo muestren. Diciendo, convocando y estableciendo la comunión con la Iglesia o con las demás. Es el Papa, siempre ha sido el Papa, siempre ha sido los obispos, las conferencias episcopales, etcétera, que están tratando de establecer la comunión, pero ellos no, ellos al contrario están dividiendo y están denigrando de la fe católica, están denigrando del Papa y demás. Entonces no están cumpliendo con esa palabra. Dos palabras les he sacado. Juan capítulo 13 versículo 34 y 35, y Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Con esos dos textos ya usted tiene suficiente para callar al que quiera. Al que quiera, puede ser pastor, puede ser una persona muy inteligente que se sepa la Biblia de memoria, como ellos dicen, y como por ahí de manera pues como muy bromista o muy jocosa decían, se la saben al derecho y al revés. Se la saben al revés, al derecho no la sabemos nosotros, pero al revés se la saben ellos, porque no la interpretan bien. Cuando usted le pregunta que si usted ha sido católico, ellos con seguridad que van a decir que sí, que son católicos. Y mire cómo dice San Pablo, hablando precisamente de aquellos que eran católicos, de aquellos que habían abrazado la fe, de aquellos que conocían el Evangelio de Cristo y se pasaron para otra confesión religiosa. Vamos a escuchar lo que dice
lo que dice San Pablo en la carta a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 6. Estos 3 textos, ojalá que ustedes se los aprendan y siempre los tengan de referencia, siempre. Y a cualquier persona, usted con estos 3 textos ya con eso se defiende. Y deja desarmado al que sea, al que quiera hablarle muchas cosas. Primero usted le pregunta que si fue católico, con seguridad le van a decir que sí. Y segundo, ¿usted qué opina de la Iglesia Católica? Y después le saca a usted estos 2 textos o estos 3 textos para que comprueben y verifiquen que realmente ellos están fuera del camino y fuera de la vía del cristianismo. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Bueno, sí. Vamos a escuchar, van a afinar bien el oído. Vamos a escuchar el texto, lo vamos a escuchar hasta por ahí el versículo 8 y hacemos una pequeña pausa y luego ya regresamos explicando este texto. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo. Bueno, usted le pregunta que si fue católico y ellos dicen que sí. Usted se bautizó en la Iglesia Católica. Dice San Pablo, me maravillo que tan pronto se hayan ustedes pasado a otro evangelio del que os hemos anunciado, del que ya ustedes escucharon de la Iglesia de la fe católica. Me maravillo, dice San Pablo. Siga. Al que os llamó por la gracia de Cristo para pasaros a otro evangelio. Para pasaros a otro evangelio. Allá están hablando de otro. Ahora sí conocí el evangelio. Ahora sí conocí la luz. Antes estaba en la oscuridad. Y ahora sí conocí la luz. Vean lo que dice San Pablo. Me maravillo que se pasen a otro evangelio del que os hemos predicado. No es que haya otro. No es que haya otro. No hay otro. Sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Es decir, algunos están sembrando la confusión en ustedes y están tergiversando el evangelio. Tergiversan el evangelio. Tergiversar el evangelio es decirle que atacarnos a nosotros, que porque dice que nosotros somos idólatras, que María tuvo más hijos, que la cruz es maldita. Eso es tergiversar el evangelio, porque así no está en la Sagrada Escritura, en ninguna parte está así. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. ¡Ay, Señor mío Jesucristo! Otra vez repita esa última partecita. Pero aun cuando nosotros mismos, o un ángel del cielo, o un espíritu por ahí de ellos que dicen, a mí me habló el espíritu y me dijo que fundara esta iglesia, aun cuando un ángel del cielo les anuncia otro evangelio, os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, sea maldito. Sea maldito. Entonces, no están en el verdadero evangelio de Jesucristo. Ahorita lo vamos a explicar un poquito más a fondo. No se vayan de la sintonía, que ya regresamos en un momento. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Al resto de mi vida
es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. El Señor es mi luz y mi salvación. A nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Salvación, a nada yo temeré. Amparo de mi vida es el Señor, a quien debo entregar mi corazón. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, mi armadura cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, yo venceré. Bajo tus alas yo me esconderé, y a tu diestra, Jesús, siempre yo estaré. Confianza yo tendré, mi armadura yo cargaré. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré, confío en ti, mi armadura cargaré. Eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Confianza yo tendré. Eres grande, mi armadura poderoso cargaré. Eres fuerte. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Oh, Señor, no hay nadie. Confianza yo tendré, como tú, mi armadura, como tú cargaré. Eres mi fuerza. Si contra mí se levanta una guerra, yo venceré. Yo venceré.
¿Deseas escuchar una emisora diferente? Descarga de Play Store, App Store o en www.alegriaygozo.com tu radio católica, donde podrás encontrar 7 días, 24 horas, música, palabra, información y mensajes para el espíritu. No te olvides de conectarte, reportarte y compartir con todos tus contactos tu emisora virtual, alegriaygozo.com. alegriaygozo.com. A este espacio maravilloso regresamos nuevamente con toda la energía, con todo el entusiasmo, con el Espíritu Santo que nos asiste en todos los momentos. Por eso nos sentimos jubilosos, llenos de gozo, porque el Señor está con nosotros y nos potencia y nos lleva adelante. Por eso vamos a continuar con este texto, vamos a profundizarlo un poquito. En este sentido, en esta línea en que estamos hablando de los anticristos. Los anticristos son aquellos que vienen hablando distinto al mensaje y a la palabra de Jesucristo. Es decir, que están contradiciendo de alguna manera la palabra del Señor, como se los estoy demostrando, con aquellas personas que quieren aparecer como realmente seguidores de Jesucristo y en realidad no lo son. Vamos a continuar con Gálatas capítulo 1, versículo 6. Vamos a escuchar que nos dice San Pablo en este texto. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo, para pasaros a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os están turbando y quieren deformar el evangelio de Cristo. Ahí está claro, está muy preciso y conciso lo que sucede con aquellas personas que dicen que han sido católicos. Pero ahora, usted con este texto muestra que realmente no son cristianos. Uno les puede preguntar, ¿usted es cristiano? Y ellos dicen que sí, porque siguen a Jesucristo y ellos han conocido el evangelio de Jesucristo, le han predicado a Jesucristo, han visto la luz, etcétera. Sí, pero ese evangelio no es el verdadero. Me maravillo que abandonen tan pronto aquel que os llamó por la gracia de Cristo. ¿La gracia de Cristo cuál es? La gracia de Cristo es el bautismo. Ellos fueron bautizados en la Iglesia Católica. Esa es la gracia de Cristo, que lo dice también en el mismo Gálatas capítulo 3, versículo 27. Dice, los que nos hemos bautizado en Cristo, nos hemos revestido de Cristo. Es decir, cuando nosotros nos bautizamos, nos revestimos de Cristo. ¿Qué significa eso? Que uno nace del vientre de la madre con un vestido, con el vestido de la dignidad humana. Pero necesitamos revestirnos, colocarnos otro vestido de la dignidad de Cristo. Así como Él asumió nuestra condición humana, como ya hice referencia ahora, Filipenses capítulo 2, versículo 6, allí dice que asumió nuestra condición humana, así nosotros asumimos la condición divina a través del bautismo. Entonces, dice San Pablo, me maravillo que ustedes, habiendo conocido, habiéndose revestido de Cristo, habiendo recibido esa gracia especial de Cristo a través del bautismo, os paséis tan pronto a otro evangelio. ¿Por qué se pasaron a otro evangelio? ¿Por qué le creyeron a otra persona? ¿Por qué siguen a otro que no es Jesucristo, que no es realmente la vida cristiana? Como dice Jesucristo en el mismo Evangelio de San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Yo soy el camino, no hay otro camino. ¿Por qué se van detrás de otro? ¿Por qué siguen a otro que no es Jesucristo? Porque ellos le creen al pastor, no le creen a la Sagrada Escritura. Porque si le creyeran a la Sagrada Escritura, ellos estarían interesados en consultar, ver otros textos, analizar, digamos como afirmarse en lo que le están diciendo. Reafirmarse, consultar otras fuentes, otra Biblia u otros textos. Pero no, se quedan con lo que el pastor les dijo. El pastor les dijo que la Iglesia Católica era una prostituta y así se quedaron y así lo siguen repitiendo como loros mojados. Porque eso no está en ninguna parte. Y como ya les demostré, y eso y otros tantos, por ejemplo, dicen que nosotros somos idólatras. Eso no lo dice en ninguna parte. Y no se preocupan. Y lo más triste, que a mí me llena como de angustia, es que uno les está demostrando que 2 más 2 son 4 y ellos siguen diciendo que 2 más 2 son 5. Porque a ellos les dijeron que 2 más 2 eran 5. A ellos les dijeron que nosotros éramos idólatras y se quedaron con eso, pero fue un pastor que le dijo, porque en ninguna parte aparece eso. Entonces sí están tergiversando el Evangelio, están tergiversando la palabra de Dios y están sembrando la confusión. Está claro lo que dice aquí San Pablo en la carta a los Gálatas. Me maravillo que tan pronto abandonen a aquel que os llamó por la gracia de Cristo y os paséis a otro evangelio. ¿Por qué se pasaron a otro evangelio? ¿Por qué? Si es que para uno cambiar de vida, para ser fiel, para ser honesto, para ser justo, para casarse o lo que sea, no se necesita cambiar de religión. ¿Por qué? Si nosotros estamos en la verdad, pues que venga otro y me diga lo contrario. Bien, vamos a continuar. Versículo 7. Pero, aun cuando nosotros mismos... No, el antecito, el versículo 7. No es que haya otro. No es que haya otro evangelio, no hay otro evangelio, no lo hay. Porque, ya les he explicado, el mandamiento que les dijo Jesucristo allá al maestro de la ley, el maestro de la ley le preguntó, creo que es capítulo 22 de Mateo 22, 36, le dice, le pregunta, ¿cuál es el mandamiento principal? Y Jesucristo dice, el mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo, y el segundo es igual a este, amarás a tu prójimo como te. Ese es el misterio de la cruz que ya lo expliqué. Pero dice, no hay mandamiento principal de estos. Por eso dice San Pablo, no hay otro evangelio, no hay otro evangelio, no hay otro amor, no hay otro camino en que nosotros podamos ser salvados, no lo hay. Dice San Pablo en esta carta, no hay otro evangelio, no lo hay. Sino, siga. Sino que algunos os están turbando. O sino que algunos os perturban. Y quieren deformar el Evangelio de Cristo. Y deforman el Evangelio de Cristo. Y así siembran la confusión en ustedes. Deforman el Evangelio, deforman la palabra, deforman la predicación y siembran la confusión en ustedes. Le dice, aquí está escrito, la cruz es maldita. Aquí dice, maldito el que cuelga de un madero, por eso la cruz es maldita. Y usted se come el cuento. Y entonces usted le puede preguntar, ¿y dónde dice la cruz? Porque ahí no dice cruz, ahí dice madero, pero no dice cruz. Primer error. Pero no, usted, el pobre católico, se amilana, se llena de confusión, se llena como de miedo, como de susto, porque ay, este señor se sabe esa Biblia de memoria. Y lo confunde a usted. Y ya una vez que lo confunde, una vez que le siembra la duda, ya estás perdido. Ya no hay nada que hacer. Y por eso hay mucha gente que se ha pasado para ellos. ¿Por qué? Porque le sembraron la confusión, le sembraron la duda
Y ellos no, nunca, claro, como no tenían los elementos ni los argumentos necesarios para poder contrastar lo que le estaban diciendo, pues, o no tenían una persona que les fuera explicando, pues entonces simplemente van a decir, ay, sí, como que yo soy idólatra. Sí, porque yo estoy adorando imagen. Sí, como que la cruz es maldita porque ahí lo dice. Mentira. Eso no lo dice en ninguna parte. Gálatas capítulo 3, versículo 13, dice, maldito el que cuelga de un madero. Maldito el que cuelga, no el madero. Primer error. No es maldito el madero, no. Maldito el que cuelga del madero. Ahí no dice que maldito el madero. Primer error. Segundo, ahí no dice que cruz. Dice maldito el madero, maldito el que cuelga de un madero, no de una cruz. En ninguna parte dice que cruz. Y entonces, ¿por qué usted le hacen decir a la Biblia lo que la Biblia no dice? Dice que nosotros cumplimos lo que la Biblia dice. Y resulta que ahí no dice eso. ¿Sí ve que son anticristos? ¿Sí ve que vienen predicando otro evangelio distinto? ¿Sí ve que cómo tergiversan el evangelio? Bueno, leámoslo para que la gente no crea que es que yo estoy diciendo mentira. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Para que noten ustedes y observen que realmente allí no dice cruz. Ni en la Biblia de ellos, ni en ninguna Biblia dice cruz. Primer error. Ellos le hacen decir a eso que es cruz. No es cruz. Y segundo, maldito el que cuelga. Maldito Jesucristo, no la cruz. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Cristo nos rescató de la maldición de la ley. Haciéndose él mismo maldición por nosotros. Haciéndose él mismo maldición por nosotros. Pues dice la Escritura, maldito el que cuelga de un madero. Maldito el que cuelga de un madero. Bueno, eso no lo vamos a explicar porque ya lo explicamos en su momento. Y si alguna persona quiere que se lo explique, pues se lo explicamos aquí. Pero simplemente para que noten ustedes, para darle fuerza a lo que dice San Pablo, que tergiversan el Evangelio, tergiversan la palabra de Dios. Ahí le hacen decir a la palabra que es cruz, y eso no es cruz. Madero se está refiriendo al tipo de material con el que construyeron la cruz. Que no fue una cruz de piedra, o no fue una cruz de hierro, o de otro material, no, fue una cruz de madera, A eso es que se está refiriendo. Lo mismo que dice, por ejemplo, ustedes lo pueden leer allá en sus Biblias, Hechos capítulo 5, versículo 30, dice lo mismo. A ese Jesús que ustedes mataron y que Dios lo resucitó de entre los muertos, que ustedes lo crucificaron en un madero, ese madero, ¿qué significa? El tipo de material con la que estaba construida la cruz, pero ahí no dice cruz. Y que Jesucristo pasó como maldito, sí, él pasó como maldito, lo dice Lucas capítulo 22, versículo 37, y luego en el 52 también, etcétera. Bueno, de modo que para indicarles y insistirles que sí realmente ellos tergiversan la Sagrada Escritura. Bueno, vamos a continuar con Gálatas capítulo 1, versículo 6, 7, 8, creo que ya vamos por ahí en el 8, ¿no? Pero aun cuando nosotros mismos, oigan bien, aunque haya un obispo o aunque haya un sacerdote que les... vamos a ver lo que nos dice San Pablo. Pero aun cuando nosotros mismos o un ángel del cielo os anunciara un evangelio distinto del que os hemos anunciado, o sea, un evangelio diferente del que nos hemos anunciado, sea maldito. O sea, que aquella persona es un verdadero anticristo, porque nos está enseñando, porque está predicando un evangelio distinto. Y el que predica un evangelio distinto es un anticristo. Clarito. Es un anticristo estar predicando un evangelio que no es el evangelio de Cristo. No es el evangelio de Cristo. Ya se lo he demostrado y ustedes lo pueden constatar en sus Biblias. No es
el Evangelio de Cristo, es un Evangelio diferente. Entonces, aquel que predique un Evangelio distinto es un anticristo, porque ya nosotros lo conocemos. ¿Y por qué nos vamos a pasar a otro? Siga. Os vuelvo a repetir lo que ya tengo dicho. Bueno, cuando la Sagrada Escritura repite, es porque realmente tiene la razón. Y la Sagrada Escritura no repite, difícilmente repite. Muy contaditas las veces aparecen textos donde dice que vamos a repetir. Eso no es común en la Sagrada Escritura. Entonces, cuando San Pablo dice, os lo repito, y casi que con lágrimas en los ojos, como dice, por ejemplo, por allá Filipenses capítulo 3, versículo 17, hablando de la cruz. Se lo repito con lágrimas en los ojos, porque hay algunos que se manifiestan enemigos de la cruz. Bueno, en fin. Pero aquí dice, os lo repito, y lo va a repetir de nuevo. Si alguno os anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, sea maldito. Lo vuelve a repetir. Es un anticristo. Es un anticristo. ¿Y esos anticristos de dónde salieron? Esos salieron de entre nosotros. Lo dice el mismo apóstol San Juan. Bien, hermanos, para que noten ustedes cómo aquellas personas que fueron católicas y así con a voz en grito y con mucho garbo, dicen, cuando yo era católico, estaba en la oscuridad, estaba en las tinieblas, ahora conocí el Evangelio de Cristo y estoy en la luz. Les he demostrado, y usted se lo puede demostrar, simplemente con estos 3 textos. 3 textos nomás. Solamente con esos 3, ya con eso es suficiente para que usted le demuestre que él es un mentiroso y que está fuera de la fe. Y que lo que él está diciendo no es la verdad. No es la verdad. No es la verdad. Como dice, bueno, eso sí lo podemos leer antes. Bueno, ya como estamos finalizando el tiempo, se nos agotó, se nos está agotando el tiempo. Entonces, continuamos en el próximo programa. Continuamos con el primera de Juan, capítulo. Ustedes lo pueden leer, lo van a leer y el próximo jueves, el próximo programa, lo vamos a analizar detenidamente. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Para que ustedes noten cómo hay anticristos. Y esos anticristos son los que andan por la calle predicando otro evangelio distinto al que nos han anunciado. Pero vamos a terminar con este texto maravilloso, que siempre me gusta, es en un texto que es muy bonito, Juan capítulo 8, versículo 31, para que ustedes observen cómo realmente ellos no están en la verdad. Ellos no son verdaderos, porque ellos mismos se dicen, vuelvo y repito, así como con voz grave y con mucho acento, cuando yo era católico estaba en la oscuridad, estaba en las tinieblas. Vamos a ver qué les dice Jesucristo a esos. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él. Le estaba predicando a los conversos, a los que habían sido judíos y ya estaban creyendo en Jesucristo. Si os mantenéis en mi palabra. Todo el ambiente donde Jesucristo se movió era judío. Y todos eran judíos. Pedro, Pablo, Pedro, San Pablo, Bernabé, Santiago, todos los discípulos eran judíos. Todos eran judíos. Les estaba predicando a los que habían creído en él. Les dijo a los que habían creído en él. Si os mantenéis en mi palabra, usted ¿por qué no se mantuvo en la palabra? ¿Por qué no se mantuvo en ese bautismo que fue bautizado en la iglesia? ¿Por qué no se siguió? Seréis verdaderamente mis discípulos. Si os mantenéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, verdaderamente mis discípulos. Pero el que no se mantiene en la palabra no es verdadero discípulo. Puede ser discípulo de Jesucristo, pero no verdadero. No verdadero.
porque no se mantuvo en la palabra. El que se mantenga en la palabra será verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué no se mantuvo en la Iglesia Católica? Siga. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad. Por eso ellos están en la mentira, porque ellos no conocen la verdad, porque no se mantuvieron en la palabra, no se mantuvieron fieles a la palabra que recibieron. Por eso ellos están en la mentira. La misma Sagrada Escritura nos lo está confirmando, que ellos realmente no se mantuvieron en la palabra, y como no se mantuvieron en la palabra, no pueden conocer la verdad. Y por eso ellos no están en la verdad, porque no se mantuvieron en la palabra. Palabra de Dios. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Padre Santo, por este día. Concédenos hacer siempre tu voluntad, que realmente el Señor nos conceda tu Espíritu Santo para poder llevar adelante todas las actividades que están planeadas para este día. Te lo pedimos por mediación de tu Hijo Jesucristo, y con Él nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y a la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, Reina del cielo, Reina de los apóstoles, a ella también la saludamos para que nos ayude, nos acompañe, nos bendiga en este día. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recuerden en nuestro lema: católico instruido jamás será confundido. Católico que lee, a ningún protestante le cree. Feliz día para todos.